¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí desde la Universidad Católica Lumen Gentium, dentro de lo que es la maestría en pastoral urbana. Vamos a estar profundizando sobre un tema interesante, importante, un tanto polémico para la iglesia desde hace mucho tiempo. Me refiero a las unidades habitacionales, desde luego desde su evangelización. Ya me conocen, mi nombre es Alejandro Emiliano, maestro en pastoral urbana, coordinador de la misma maestría en pastoral urbana desde esta Universidad Católica Lumen Gentium. Estamos dentro de una asignatura que le hemos denominado sujetos urbanos y esta es, diríamos, una de las clases, la última en torno a este sujeto urbano, así como la manera en que el sujeto urbano moderno, actual, contemporáneo, como lo quieran llamar, está dispuesto a colaborar tanto como agente de pastoral como un fiel de a pie. Bien, voy a compartir la pantalla para comenzar justamente con nuestra presentación. Una presentación que justo quiere ahondar en las unidades habitacionales. Bien, pues esta es una investigación, o sea, no es algo que se nos ocurrió solamente, es algo que investigamos hace ya bastante tiempo. Como pueden ver, esto se hizo, más bien, se presentó en el 2013. Fue una investigación en conjunto con ICALA, que trabaja de la mano con el episcopado alemán y que lo sufragó. Esto nos permitió, desde luego, ahondar en el tema. Así que nos va a tocar profundizar en esto. Vamos con una pequeña introducción. Déjenme decirles que justo esta propuesta nace de toda una metodología, o diríamos una articulación metodológica que se fue desarrollando dentro de la maestría en pastoral urbana. Ya en el libro de Jesús Serrano, que se llama Planeación Estratégica para la Pastoral del 2014, se planteaba que el ver, juzgar, actuar y celebrar como método teológico más era un itinerario. Así que propusimos justo desde este ver, juzgar, actuar, celebrar algunas puntualizaciones que nos permitirían entender más este itinerario. Así que desde las propuestas que se presentan en un texto denominado Teología y Cultura del padre Julián López Amuzurrutia, gran teólogo también de esta universidad, nos indica que el ver debería ser una analítica cultural que desglose los elementos de la cultura y nos permita desde una dinámica cultural mostrar cómo estos se van articulando. Así que de allí surge un diagnóstico cultural, en este caso muy particular, pretenderá abordar la identidad social y grupal, pero partiendo de elementos globales y luego locales, porque todo lo que sucede en el mundo tendrá que ver justamente con su repercusión en lo local. El segundo momento, el juzgar, tendrá que ver con lo que el padre Julián López Julián López Amozurrutia nos indica, que es una crítica cultural, además de una crítica teológica cultural. No es cualquier cosa, se va a determinar qué tanto Dios está presente o ausente. No vamos a juzgar a los seres humanos en esa situación, sino justo las situaciones que vive el ser humano desde este ser profético para saber si justo podemos o no identificar el paso de Dios en estas realidades. Por eso es importante identificar las necesidades grupales y sociales de el fenómeno que estamos estudiando, en este caso las unidades habitacionales. Pero desde luego utilizaremos un elemento filosófico que sería la ética y después un elemento moral desde la teología.
Y entre la detección de necesidades y el actuar necesitamos la planeación estratégica de la pastoral. Es decir, organizar todos los elementos de este juzgar, de este ver, hacia un actuar. No simplemente se debe pasar al hacer si no se ha planeado previo. Ya que se ha planeado, ya que se tiene un plan de pastoral, es entonces que se puede actuar. Y se va a actuar respecto a la satisfacción planificada de necesidades detectadas, no de otra cosa. Bueno, esto no se queda allí, sino que se va a llevar a cabo también desde un celebrar. Ya desde un primer momento el actuar tiene que ver con un celebrar. Sí, desde luego, porque hay que agradecer justamente por la satisfacción a las necesidades y se agradece justo a la providencia de Dios desde la acción de la iglesia, desde los agentes de pastoral, de todo el santo pueblo fiel de Dios. Y esto es la acción pastoral. Así que, como pueden ver en el gráfico, cuando uno inicia el actuar, hay mucho profético, mucho que enseñar, pero poco que celebrar litúrgicamente. La razón es muy sencilla. Las personas no entienden, no comprenden, no viven, porque no están en esta dinámica, los signos litúrgicos. Aunque están acostumbrados, no logran ver más allá porque pues nosotros no les hemos permitido acceder a ello. Más adelante verán por qué digo esta expresión. Y también hay mucho que hacer, mucho que gobernar, mucho que dirigir. Y eso es la pastoral odegética. Conforme vamos avanzando, el celebrar va aumentando, desde luego, pero disminuyendo en lo que se enseña porque se ha enseñado ya bastante y cada vez se hace menos y empieza uno a entender más y a celebrar más dentro de la liturgia. Y además la liturgia no se queda en los 7 actos, perdón, 8 actos litúrgicos, sino va mucho más allá de tal suerte que incluso la vida es una liturgia en donde se encuentra el ser humano grupal, social, individual con este Dios y se requiere de menos administración, gobierno, porque ahora ya lo sabemos, no solo es una iglesia sinodal, sino una iglesia en salida, una iglesia llena de el amor de Cristo. Bueno, desde este contexto es que nos vamos a ir moviendo, entendiéndolo. Así que, si recuerdan lo que propone el documento de Aparecida, en donde por primera vez se dan los términos de pastoral urbana en los documentos del magisterio, nos dice que el cristiano ya no hace cultura, más bien padece sus efectos. Y además, resulta ser que justo en la vida urbana es donde se está dando justo esta situación cultural y donde la pastoral debiera impactar, debiera intervenir, pero no solamente desde el saber teológico, sino también ayudado con las ciencias sociales, porque es un fenómeno muy complejo. Ahora, en la Arquidiócesis de México, por ahí de los años 90, a la primer lustro de los años 90, se realizó el segundo sínodo arquidiocesano y salió un documento que se denominó ECUSIM, Evangelización de las Culturas en la Ciudad de México. Y en su número 2974 nos dice a la letra, detectar los lugares más abandonados para establecer en ellos centros de catequesis y atender a aquellos grupos o ambientes por ser homogéneos. Facilitan cierta forma la acción catequizadora. Así que nosotros en la pastoral urbana detectamos que uno de esos lugares que han sido puestos al margen son las unidades habitacionales o conjuntos cerrados. ¿Qué son las unidades habitacionales o conjuntos cerrados? Bueno, déjenme decirles que más allá de la definición, lo que sí nos dicen las fuentes o en ese momento, 2012-13, nos decían las fuentes, es que estaba aumentando de una manera exorbitante la realidad de las unidades habitacionales. En ese momento,
¿sí? En ese momento se decía que el 50% de los habitantes de la Ciudad de México vivían ya en este tipo de urbanización, o sea, una unidad habitacional o conjunto cerrado. Se decía que en ese tiempo había 5,000 unidades habitacionales, desde luego que han ido aumentando. Hay torres habitacionales diferentes en la Ciudad de México, grandísimas, que incluso su eslogan es que ya no necesitas salir de ellas porque ahí lo tienes todo. El gimnasio, el supermercado, tienes allí las escuelas, tienes ahí donde hacer ejercicio, donde trabajar, lo tienes todo. Así que justo ha ido aumentando desde este tiempo, 2012, hacia ahora. Bien, teniendo en cuenta eso, que ha ido aumentando, resulta ser que también tuvimos unas reuniones con el presbiterio de la Arquidiócesis Primada de México y nos decían ellos, en su experiencia, que estas personas de las unidades habitacionales estaban encerrados, principalmente por la inseguridad. Es decir, inferían que eran desconfiados y que además tenían mala convivencia entre ellos y estaban aislados. También indicaban que los agentes de pastoral, los evangelizadores, no podían entrar de manera muy fácil. Además de todo esto, decía, reconocían que sí, las personas de las unidades habitacionales tenían necesidades espirituales, pero no se estaba en posibilidad de atender todo esto. Ahora, ahí pueden ver la estructura de la investigación misma que fue publicada por San Pablo, tanto en alemán como en español, ¿sí? Entonces, no me interesa mucho en este momento poder desarrollar poquito o mucho la estructura de la investigación, pero sí que trataremos estos temas. Ya hablamos un poco de los elementos metodológicos, pero baste decir que teníamos ciertamente objetivos que cumplir y entre ello era documentar y analizar justo las tendencias recientes en conjuntos habitacionales, que ya se los mencionaba, y que han ido aumentando. Además de tener un enfoque interdisciplinario en justo esta investigación sobre los retos pastorales de las unidades habitacionales. Procurar, bueno, parte de los objetivos era poder explicar algunos desafíos, algunas oportunidades para atender justo esta situación pastoral y de evangelización dentro de la ciudad desde las unidades habitacionales. No, fue un equipo interdisciplinario. Ahí pueden ver a algunos. En ese momento era rector el padre Federico Albach. También estaba como coordinador de la maestría el doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez, de feliz memoria. La maestra Elizabeth Jott. Un servidor, desde luego, estaba ahí en esta investigación. Y entre todos, reunidos, nos preguntábamos cómo son los supuestos, las estructuras, los métodos de las parroquias para evangelizar, tanto si favorecían o no favorecían este trabajo pastoral en las unidades habitacionales. Otra pregunta que nos hacíamos era, ¿cuál es la constitución del sujeto social moderno que se aplica a las unidades habitacionales? Bueno, pues ahí no queda el asunto porque teníamos otras tantas preguntas y tantas situaciones. Nos indicábamos entre uno y otro y las investigaciones que consultábamos que en general gran parte del comportamiento humano se daba desde la cuestión cognitiva, diríamos eso, o lo que denominamos universos simbólicos, especialmente algo que denominamos imaginarios sociales. Esto en ciencias sociales es muy conocido. Para quienes conozcan ya la maestría en pastorala urbana, pues no, es un término que no se les hace extraño. Y quienes, desde luego, han leído algún texto de pastorala urbana o de psicología social o de sociología, el término es muy conocido. Así que dentro de estas representaciones sociales, imaginarios sociales, universos simbólicos, nos preguntábamos
cómo se desarrolló el imaginario social sobre la participación de los fieles en la iglesia. Eso que los presbíteros nos indicaban de problemático, cómo se fue creando. Por otro lado, ¿en qué consistía o cómo era el contenido, la estructura de esa representación social? Y eso me parece muy interesante. Desde la psicología social se tiene herramientas para hablar y para desglosar lo que es la representación social. Bueno, y dado que todo esto esperábamos poder responder, venía otra pregunta. Sabiendo todo eso, ¿es posible una acción evangelizadora para responder a estos retos, a este contexto? Bueno, eran como las preguntas de investigación. Bueno, les voy a ir contando cómo se hizo esto, porque la verdad queríamos atender las necesidades de nuestra arquidiócesis primada de México, porque la Universidad Católica es la universidad de esta arquidiócesis. Bueno, como era una colaboración así muy extensa, con el permiso del arzobispo a través de la universidad, se hizo una convocatoria a las parroquias que se interesaran en participar en el proyecto. Y desde luego, pues deberían tener unidades habitacionales en su territorio, porque de otra manera no podrían entender lo que allí pasaba. En segundo lugar, deberían poder firmar un convenio de participación multimodal con sus agentes de pastoral, de tal suerte que estuvieran ahí comprometidos el párroco, que es la cabeza de la parroquia, los laicos que iban a atender y que iban a ser equipo de investigación también, y este equipo del Lumen para seguir colaborando. Bueno, el compromiso, decía yo, era de todos los que estamos ahí metidos, ahí en esta investigación, para hacer el diagnóstico de la realidad y después los pasos subsiguientes, de modo que cuando se tuvieran estas aproximaciones, pudiéramos dar seguimiento a lo que las parroquias quisieran desarrollar en las diferentes unidades habitacionales. Bueno, ahí no quedó el asunto, sino que tuvimos una primera reunión de capacitación. Quienes nos acompañen o quienes conozcan la pastoral o hayan tomado un diplomado en la maestría de pastoral urbana, sabrán de cómo es el trabajo etnográfico que realizamos. Y en eso consistió darles herramientas etnográficas para que pudieran recorrer las unidades habitacionales en diferentes momentos, en diferentes espacios, en fin, hacer una descripción etnográfica para poder encontrar, platicar con estas personas. ¿Por qué se decidió esto? Ya lo veíamos en el imaginario. Se decía que era muy complicado dialogar con ellos, que no tenían tiempo, pero la descripción etnográfica nos iba a permitir identificar cuándo sí y en qué momento sí se podía hablar con ellos. Bueno, esa capacitación fue muy interesante porque nos entregaron datos que justamente integró la propia investigación y de ahí la propuesta pastoral. No quedó allí. Todavía tuvimos otra reunión de retroalimentación con las diferentes parroquias. ¿Para qué? Pues para hacer las adecuaciones a lo que se estaba haciendo, para realizar justo esto que necesitábamos poner en práctica para una segunda fase de la investigación, que correspondía que juntos hiciéramos un plan de pastoral. Y después, si las parroquias así lo querían, dar un seguimiento a esta acción pastoral emanada del plan pastoral de la detección de necesidades después de todo el recorrido. Bueno, hasta allí la parte de metodología y que la verdad fue muy interesante lo que hicimos, nos llenó de mucha alegría. Y entonces ahora empezamos a hablar ya desde la teología, desde el derecho canónico, cómo se entiende la parroquia. Y en el canon 515 marca una de las dos líneas que dice o habla de
que la parroquia, en relación con lo que decía Trento, va a tener un orden que se asemeja, o que algunos dicen que se asemeja a un orden feudal, donde la administración es total en todos los niveles, ¿sí? Y enlaza a todas las parroquias que viven en el territorio y tiene límites esta parroquia o la parroquia tradicional, asumiendo que por estar en este territorio ya se es fiel. Bueno, ahí hay muchas cosas que discutir. Sin embargo, en el canon 518 también nos va a hablar de otro modo de atender a los fieles y que va a llamarse parroquia ambiental o, en fin, va a estar hecha, parroquia personal, perdón, y va a estar conformada por la nacionalidad, el rito, la lengua, por condición social o profesional de los fieles. Déjenme decirles que en la Arquidiócesis de México hay por lo menos 2 o 3 parroquias personales, de las que ahora recuerdo. Había una que era la parroquia alemana, pero me parece que ya no es como tal. Estaba la parroquia castrense y me parece que hay una parroquia de empresas. Bueno, tienen en cuenta eso, son 2 modos de entender la parroquia. Una parroquia que responde a un territorio y otra parroquia que responde justo a necesidades muy particulares. Ahora, en estas parroquias tradicionales, les decía yo, las actividades se centran en lo sacramental y devocional. ¿Por qué? Porque justo el párroco tiene el tiempo para atender esto y hacer cosas diferentes es complicado. Siendo así, entonces, todo lo que se hace en el territorio parroquial es responsabilidad del párroco. Entonces, la vida parroquial se cierra en sí misma. Esta es una parroquia tradicional. Ya no tiene cómo salir porque como todo está centrado en el párroco, entonces se puede hacer lo que el párroco pueda hacer. Hay algo que se denomina parroquia renovada y que tiene una inspiración misionera, donde el mensaje evangelizador no se queda solo en o centrado en el presbítero, en el párroco, sino que busca relacionarse con el mundo, busca integrar a los laicos y se hace presente en diversas organizaciones. Todo ello está al servicio de la comunidad, siempre teniendo en cuenta a Jesucristo y a la transformación del mundo, como bien dice el Evangelio hacia el final, tanto de Marcos, de Lucas o de Mateo. Bien, pero ahí hay ya una situación complicada de atender. Ahora, ¿qué es una unidad habitacional? Bueno, estos desarrollos son, bueno, cualquier desarrollo, no solo las unidades habitacionales, tienen que ver con transformaciones de vida. O sea, no es lo mismo vivir en una caverna que vivir en una palapa, que vivir en una casa de madera, etcétera, etcétera. Cada una de ellas tiene que ver con la manera en que el ser humano se ha adecuado, se ha adaptado a la zona geográfica que habita. Así que las unidades habitacionales también son muestra de esta transformación y adecuación y van a permitir ciertas identidades. O sea, no es simplemente que se coloque allí, sino que va a reunir ciertas identidades y las va a desarrollar todavía más. Eso hace que de pronto la vida espiritual no esté garantizada, pero tampoco está garantizada, por ejemplo, en la montaña, donde las diferentes casas están tan lejos que cuesta trabajo. No hace mucho, estando en una misión, la capilla distaba de cualquier casa, al menos 1 kilómetro, al menos 1 kilómetro. Y en la parroquia capilla eh, no estaba el sacerdote, ni siquiera había sanitarios. Es decir, es complicado y la vida espiritual, como la conocemos, no está asegurada, mucho menos en la ciudad que tenemos tantas actividades. Ahora,
dentro de las unidades habitacionales y sus alrededores, los servicios públicos están sobredemandados y eso hace que escaseen. Ya les decía yo, hay torres habitacionales nuevas en la Ciudad de México que lo que han creado es no solo escasez, sino al ritmo que se construyen, de verdad, en estas regiones. Si esto es a nivel de servicios sociales, urbanos, imagínense lo que son los servicios pastorales, que de pronto en la parroquia aparezca una unidad habitacional que tenga 2,000, 1,500 gentes de la noche a la mañana. Bueno, más o menos. Obvio que eso complica la atención pastoral. ¿Por qué? Porque usualmente la parroquia va a ser reactiva y no proactiva. Cuando se tiene una situación, la atiende, pero no planea hacia adelante. ¿Por qué? Porque la dinámica en la que venimos desarrollándonos como iglesia, pues nos ha permitido buscar esa prospectiva y sí esa reactividad ante las situaciones. Hay unos señores que en ese tiempo eran muy reconocidos en tanto unidades habitacionales y se llaman Hanoshka y Gleis. Ellos definen las urbanizaciones cerradas o, diríamos, las unidades habitacionales como áreas residenciales que al menos contienen 2 unidades, ya sea casa o departamento, físicamente separadas. Bueno, eso es una urbanización cerrada. Déjenme decirles que en algunas partes de la arquidiócesis, como Azcapotzalco, como Xochimilco, como Iztapalapa, mm, estas unidades cerradas son familiares, es decir, un gran terreno que hace muchísimos años era de un solo dueño, quien al casarse tuvo hijos y sus hijos se casaron y tuvieron otros hijos y así, y este padre les fue dando terreno, 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 hasta que son varias familias viviendo en el mismo terreno, pero en sus propias casas. Así que de pronto serían más de las que queríamos tener o reconocer. Estas urbanizaciones cerradas, separadas unas de otras, aunque juntitas diríamos, eh, no permiten fácilmente el acceso al público, ¿sí? Ponen barreras. Sí, tiene que ver con la seguridad, pero también por la convivencia entre ellos. Tienen espacios comunes, pero que no pueden ser poseídos solo por una persona. Bueno, teniendo en cuenta esto, necesitan de una organización vecinal mínima. No importa que sean familiares, de pronto se reúnen, platican sobre el agua, la luz, el cable, a qué hora se va a lavar, todo eso necesita una organización y las unidades cerradas tienen diríamos, comité u organismo vecinal, sea familiar, sea de gente extraña, ajena, pero que se organizan en la vida comunitaria. Bueno, pasemos a otra situación. En ese momento se consultó Eclesia en América y nos decía en el número 41 que justo necesitaban renovarse estructuras pastorales porque eran inadecuadas. Además de que la acción apostólica era reducida. También nos indicaba que se necesitaba una búsqueda de medios con las que las estructuras pastorales llegaran a ser más eficaces justo en los espacios urbanos. Bueno, también la SEM nos va a indicar que los retos que plantea la cultura urbana y tecnologizada eran grandes e importantes. También nos indicaba que deberíamos mejorar los modelos de pastoral urbana. Algo así también dice el documento de Aparecida, ¿sí? Y nos pedía que no olvidáramos la reflexión a la luz de la palabra, de la tradición y la teología. También integrar esta ayuda de las ciencias sociales. Bien, les decía del documento de Aparecida y vuelvo a repetir, nos decía que ya el cristiano no hacía cultura, sino más bien padecía sus impactos, que en la ciudad se desarrollaba la cultura como laboratorios,
se volvía muy complejo y se volvía muy plural, hasta que se habla de multiculturalidad o pluriculturalidad. Es allí donde se dan los nuevos lenguajes, así como la nueva simbología. Hace muchos años nadie se hubiera imaginado que tener un celular sería la manera en que nos comunicaríamos. Y la verdad se ha vuelto una oficina, se ha vuelto un hogar, se ha vuelto la manera en que nos reconocemos, nos dejamos conocer. Algunos todavía no resistimos y no entendemos esa forma de interacción, pero ya el documento de Aparecida no lo indicaba. Bien, ante ello, pues obvio nos piden la renovación de las parroquias, una sectorización, nuevos ministerios, nuevas asociaciones y que tuviera un dinamismo en los grupos, en las comunidades, en los movimientos que tuviera que ver con la ciudad, pero abrirnos a la ciudad. En ese tiempo, pues no estaba el magisterio del Papa Francisco con su propuesta de iglesia en salida, pero ya estaba en ciernes para dejar atrás métodos antiguos donde defendiéramos una iglesia ante las diferencias culturales. Nos exhortaba, pues, a entender de dónde venían, a dónde iban estas nuevas culturas y sobre todo a atender los sentimientos de impotencia que como iglesia iban surgiendo en nosotros ante las grandes dificultades de la ciudad. Bueno, haciendo eco de esto, tomamos los aportes de las ciencias sociales. Para las ciencias sociales o una parte de las ciencias sociales, la vida cotidiana es importante. La vida cotidiana no es simplemente algo que se hace, sino sobre todo es la estructuración de la vida de todos los días y que sigue esquemas muy definidos con contenidos muy definidos y por ello se debe explorar. Así que las unidades habitacionales tienen eso, una vida cotidiana, una simbología, unos comportamientos, unos rituales muy específicos que no se dan en cualquier lado. La manera es justo el análisis del comportamiento humano, porque el comportamiento humano va a referir universos simbólicos llenos de significados y contenidos. Ya les decía hace un momento que esos son los imaginarios sociales. Y dentro de todos los imaginarios sociales que se dan en la ciudad, en las comunidades habitacionales, uno de ellos son las representaciones sociales. Y en este caso, la representación social sobre la religiosidad. Lo que nos va a dar la representación social es un saber de sentido común. Ustedes y yo tenemos un sentido común que no cuestionamos al hacer las cosas. Porque si quieres comer una fruta, la lavas, la partes, la pones en un plato. Bueno, eso es de sentido común para nosotros, pero es un imaginario porque seguramente en otro lado, pienso, en el campo, no vas a hacer todo lo que se hace en la ciudad. Entonces, justo eso es el sentido común. Y las representaciones sociales buscan este sentido común o esta psicología ingenua porque van a permitir los elementos de comunicación, de comprensión y de dominio de los entornos sociales, materiales y simbólicos o ideales. Por eso son importantes estas representaciones sociales. Así que justo de esto se trataba, ingresar a ello. Dentro de estas estructuras necesitamos hacer una diferenciación. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Primero lo religioso, que son comportamientos, signos y símbolos. En ese sentido es la objetivación de la religiosidad, ¿sí? Lo religioso es la objetivación de la religiosidad. La religiosidad como la necesidad del ser humano de algo trascendente, de sentido último, o como diríamos, de relacionarse con Dios. Y estos comportamientos, signos y símbolos u objetivaciones se dan en la religiosidad, ¿sí? La religiosidad como el aspecto simbólico de lo religioso, que son las creencias. Es decir, eso objetivo que podemos observar no viene simplemente dado por una mera reacción,
sino vienen desde algo que significa para quien lo hace. Y esa es la religiosidad. Y diferenciándolo de la religión como institución. Y no hablo de institución como organización transnacional, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando como una institución social con sus normativas. Bien, teniendo en cuenta eso, bueno, nuestras técnicas de representación social tienen todos esos elementos y se utilizan software y lo que viene y lo que nos interesa son de inicio lo que pensaban los ministros ordenados, que de alguna manera ya hablamos hace un momento. En la investigación, híjole, fue muy complicado porque al final solo dos parroquias se comprometieron, una al oriente de la Ciudad de México y otra al norte. Y con ello buscamos hacer esta investigación y ahondar en la representación social de la religiosidad en las unidades habitacionales, que la verdad tuvo muchos elementos interesantes. Bueno, ahí pueden ver dos, tres situaciones, pero quiero centrarme en algunas cosas, sobre todo en una expectativa positiva de la acción evangelizadora de la Iglesia a través de la fiesta de la Virgen María y de la eficacia de la evangelización, así como como propiciar la convivencia y la fraternidad. Bien, pero también hay cuestiones negativas, ¿sí? Sobre todo porque se consideraba a los habitantes como aislados, ¿sí? Incluso como sincréticos, que eran una bomba de tiempo, así lo indicaban, porque no sabían qué hacer con ellos, iban a exigir ser atendidos o iban a ser motivo de discordia o de que rompieran la sociedad, la cultura, las redes de apoyo en donde estuvieran insertas. Dentro de esos aspectos negativos se decía, por un lado, que era sobrepoblación y que imperaba el individualismo, que la molestia por la organización de las exclusiones espaciales, es decir, había tantas barreras que no se podía acceder, y sobre todo un miedo a la organización de esa exclusión social, porque en muchas ocasiones los que estaban en las unidades habitacionales se veían diferentes, se comportaban diferente y tenían medios diferentes de los que tenían alrededor. Y quienes estaban alrededor se sentían excluidos por esos modos y esos comportamientos. Algo curioso que salió en esa investigación es que había una actitud algo desconcertante, porque si bien nosotros y los agentes de pastoral estábamos ahondando en la religiosidad de las unidades habitacionales, los párrocos se sentían intimidados como si fueran evaluados. Pero no era así, no era así, no estábamos haciendo eso. Queríamos justamente ayudar en el modo en que se iban a evangelizar o que se podrían evangelizar. Bueno, teniendo en cuenta eso, había otra situación. Las unidades habitacionales, conjuntos cerrados, pueden ser muy pequeños o muy grandes. Y ante esto, como está en el recuadro, los ministros ordenados experimentaban un cierto desasosiego por el trabajo pastoral. Porque, y cito, han quedado pendiente el trabajo en las unidades habitacionales por no saber cómo abordarlo. También porque nos hemos concentrado en el trabajo parroquial, queriendo que todos acudan a la parroquia. Y justo las unidades habitacionales lo que pedían era ir hacia ellas. Ten en cuenta que muchas de ellas y ya actualmente no tienen espacio para culto. Y si quieren hacer algo semejante, son los salones, si es que hay, salones comunitarios y necesitan permiso. Bueno, eso hace que los presbíteros lo sientan complicado, lo sientan complicado, muy, con muchas frustraciones. Bueno, ¿qué pasaba hacia el interior de las unidades habitacionales? De inicio les decía que una de ellas estaba al norte de la Ciudad de México, ¿sí? Y otra al oriente. Esta en particular está al oriente. Allí hablaban de que
había gente ya viviendo en las unidades habitacionales más o menos 14 años en ese momento, en promedio. En ese espacio había gente adulta joven, dice aquí, más mujeres, amas de casa, pero también había empleados y estudiantes. El nivel de estudios era básico, con preferencia en la familia nuclear, un porcentaje importante hacia solteros y personas casadas. Indicaban que eran de religión católica, con un gran gusto por la creencia religiosa y su asistencia al culto semanal. Eso ya empezaba a romper un poco con el imaginario que la comunidad tenía. Bien, la que estaba al norte se encontraba justo hacia, colindando con el Estado de México, y se denominaba, aquí está, con unas unidades habitacionales más jóvenes, 4 años en promedio. Aquí ya no eran adultos jóvenes, más bien eran adultos y adultos mayores, y eso ya lo diferencia bastante. También había participación de mujeres, pero eran empleadas o pensionadas. Aquí, en cambio, el nivel de estudios era profesional. Allá no lo era, allá era básico, aquí era profesional. También había una tendencia hacia la familia nuclear, también había porcentaje importante de solteros, seguido de casados. Sin embargo, en este caso, toda la muestra se definió como católica, con un gran gusto por las creencias y asistencia semanal al culto. Nuevamente les indicaba yo esta diferencia, pues, esta diferencia, y ahí pueden ver cómo son las unidades habitacionales de esta parroquia. Enormes, enormes en verdad. Bueno, aquí ya encontramos algunas palabras que tienen significados. Tienen que ver con cuestiones positivas, negativas, desde caracteres más ideológicos, simbólicos y caracteres pragmáticos. Pero no me quiero detener aquí, sino más bien en esta imagen en donde ya se encuentra la representación social. Fíjense que tenemos dos partes. La de arriba tiene que ver con las creencias apoyadas en prácticas que no favorecen la convivencia, y abajo, el centro, unos ceros, un círculo con rojo. Abajo de eso están las prácticas seculares, es decir, la representación social de estas unidades habitacionales tienen por un lado esto que no favorece la convivencia y por otro la presencia de lo secular. Si pueden ver hacia arriba, sí está Dios, hablan de cierto fanatismo, también de ciertas prohibiciones, pero ahí está puesto algo que ellos experimentaban como desinterés de la iglesia. Bueno, lo hemos visto porque se decía que no podían llegar a evangelizar o atender, ¿no? Y hacia abajo tenemos no solo el interés por Dios o la iglesia, sino la presencia de religiones, dado que no van a la iglesia, de diferentes religiones. En ese 2013 no se hablaba tanto del escrito de la iglesia, pero ya empezaban una cierta desconfianza hacia los sacerdotes, y sobre todo estas personas experimentaban crisis, ¿sí? Hablaban de falta de tiempo, de valores, de mala convivencia, y justo es allí donde los factores secularizantes de ruptura con Dios les hacen romper con los elementos que propician la reconciliación, la paz, el diálogo y demás. Bueno, haciendo más análisis de esto, nos sorprendía algo, que en realidad el desinterés por la iglesia, el no ir por la iglesia, estaba más unido a la crisis, una crisis de las personas que vivían allí. Y entonces, ante la crisis, buscaban salir de la crisis, y mientras salían, veían justo eso, que la iglesia en general no le estaba ayudando. Pero por otro lado decía que ellos no iban a misa, como que un círculo vicioso, porque les faltaba tiempo, ¿no? Entonces, dentro del desinterés y el no ir, bueno, ahí está esta situación, pero la crisis es real, una crisis real que estaba, les decía yo,
unido a la desconfianza hacia los sacerdotes. Pero por otro lado, teníamos el papel central de la familia y lo que buscaban en esta preocupación por la familia, estamos hablando de religiosidad, ¿eh? Y sale la familia que le pide a Dios, sí, le pide a Dios, pero ¿qué le pide? Armonía al interior de su familia, perdón, hacia afuera de la familia y unidad al interior de la familia. Y eso me parece muy importante. En este periodo, hace como 10 años, le importaba mucho a las gentes de las unidades habitacionales su familia, que permaneciera unida y que no tuviera conflictos, y para ello recurría a Dios. Teniendo en cuenta eso, entonces, veíamos tres cosmovisiones que no necesariamente se conjuntaban. La del magisterio, que tenía por un lado la parroquia tradicional y la parroquia ambiental, habría que decidir cuál de ellas va a atender a las unidades habitacionales. Por otro, el imaginario de los presbíteros, que tenían que ver con ciertos prejuicios y disposiciones a evangelizar. Veíamos que sí había cuestiones positivas e interesantes, pero también las negativas iban hacia eso, sobre todo la desazón que sentían ante la impotencia de evangelizar esos monstruos de unidades habitacionales. Y hay un tercero, los imaginarios de las unidades, de quienes viven en las unidades habitacionales, ¿sí? Bueno, ahí están las representaciones sociales y estos residentes hablaban de este abandono y el papel central de la iglesia. Por otro lado, hay algo más que preocupa y que está subsistiendo, unas que se llaman fragmentaciones que propician las unidades habitacionales. Una que es la material, por el mero hecho de estar allí, la unidad habitacional rompe, se dice, con las comunicaciones entre colonias, entre servicios, entre avenidas, y sin embargo, las unidades habitacionales se siguen comunicando y los vecinos se siguen comunicando y las redes sociales buscan otros caminos. Luego, lo social. Sí, de pronto la interacción era conflictiva, es conflictiva, pero no se rompe porque busca caminos para cierta armonía, llamémoslo así, cierta convivencia. Y mientras estén en comunicación, la red social, las redes sociales, el tejido social sigue subsistiendo y se va transformando. Lo que era muy conflictivo y lo que realmente es muy conflictivo es lo político territorial, porque las autoridades civiles buscaban, entre otras cosas, tener orden, no la iglesia, sino las autoridades civiles. Orden en la luz, orden en el agua, orden en muchas otras cosas, pero varias de ellas son unidades sustentables. Ellas tenían su propio servicio de agua, entonces no necesitaban pagar agua. Ellas tenían sus plantas de electricidad y no necesitaban pagar electricidad. Eso sí creó un conflicto, pero no entre ciudadanos, sino con las autoridades. Es allí que de pronto, al no ser atendidos, la iglesia como institución puede tener conflictos porque las unidades habitacionales van a buscar ser atendidas por quien esté más cerca, no a quien le corresponda. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces ya desde el juzgar vemos cómo se necesita una adecuación estructural básica de atención pastoral. Es decir, la parroquia territorial necesita modificarse. Quizá la sectorización sea una respuesta. Luego, sí hay cambio de actitud de los agentes de pastoral respecto de las unidades habitacionales. Con el curso que les dimos, decía yo, etnografía, la verdad es que salieron contentos, felices de haberse encontrado y lograr llevar a cabo la evangelización inicial. Además, nos permitió este ejercicio efectivo de nuevos modos de evangelización. No era necesario tocar puerta a puerta, sino otro modo de evangelizar, que era desde los resultados de la etnografía. No me voy a quedar aquí en eso porque sería muy largo. También permitió un cierto cambio de percepción de quienes iban a atender a las unidades habitacionales y de quienes residían en las unidades habitacionales, porque se dieron cuenta que la iglesia podía llegar y
los agentes pastorales de que podían ser recibidos. Teniendo en cuenta eso, las parroquias hicieron un esbozo de plan estratégico para atender a las personas que vivían allí, teniendo en cuenta a la familia como centro neurálgico para atender la pastoral. Diríamos, si la crisis de estas personas experimentaban un cierto desinterés porque no iban a misa y buscando la unidad recurrían a la familia. Es allí donde el sujeto de evangelización tenía que impactar, en atender a la familia. Así que este desinterés, este no era la iglesia, esta crisis llegaba a la familia. Eso sería como el desafío, 3 desafíos. La familia, perdón, 4 desafíos. La familia, la crisis, no era la iglesia y el desinterés. Pero el nivel de atención va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Lo primero hay que atender a la familia para que, atendiendo a la familia, dándole herramientas, pueda superar la crisis, enfrentar cualquier crisis y así pueda ir a la iglesia o la iglesia esté con ella y entonces ya no experimente eso. Claro que al momento de planear, primero necesitamos tener en cuenta que para el desinterés de la iglesia hay que tener la parroquia misionera o la parroquia en salida. Para no ir a solucionar el no ir a iglesia hay que hacer un proceso evangelizador no centrado en la parroquia. Para atender la crisis hay que proponer la vida cristiana y para atender a la familia desde la estructura de la iglesia doméstica, es decir, de arriba para abajo. Así se planea. De tal suerte que las áreas de oportunidad están aquí marcadas, ir a los alejamos. Esta palabrita de cuño del doctor Jesús Serrano indica, y lo hemos ido viendo, que pareciera ser que los que estamos más dentro de la iglesia, con la manera en que somos, tendemos a excluir y a alejar al resto. ¿Sí? Por eso a los alejamos. Tener una espiritualidad de apertura, ya lo decíamos, la iglesia en salida, tener bien claro nuestro sentido de vida, esa es la propuesta cristiana, una visión salvífica, una visión de salud y sobre todo una nueva relacionalidad. Y para ello necesitábamos una atención personalizada de las células de la iglesia, las familias. Las familias, aunque ahí dice la familia, es las familias. Actualmente hablamos de eso. En las unidades habitacionales hablábamos de solteros, de casados y seguramente otro tipo de familias que ahora conocemos como familias reconstruidas o, en fin, familias uniparentales, como quieran verlo, que están allí y que necesitan atención pastoral. Vamos a ir terminando. Bueno, nuestros retos pastorales en las unidades habitacionales tienen allí, hablando de a la izquierda abajo, justo al párroco y a la parroquia, que desde el derecho canónico nos habla de un territorio de fieles donde va a enseñar, santificar y regir y va además a administrar. Va a recibir las oblaciones, la remuneración y el estipendio, que justo habla de algo total. Sin embargo, del otro lado, las prácticas religiosas que se dan en las unidades habitacionales tienen un modo de vida diferente. En lo positivo, buscan seguridad. Creo que todos buscamos seguridad. Además, se organiza la exclusión social del espacio. Se tiene una vivienda de interés social, es decir, se va a ir pagando poco a poco. No es que se tenga ya de un momento a otro. Ellos van a ser autogestivos. Estas características contrastan con lo que el derecho canónico marca que debe ser el párroco, porque él va a administrar de manera total. En cambio, aquí se autogestionan sin tener en cuenta la administración total. Por ello, experimentan, ya decíamos, 3 rupturas, con el entorno, con lo social, pero sobre todo con lo político. Sobre todo con lo político. Bueno, estas situaciones nos hablan justamente de los imaginarios que vamos mencionando, que hemos hablado, y que por un lado es el de la iglesia, que busca de alguna manera conservar.
pensando que sigue en la cristiandad una nueva cristiandad que va a gestionar totalmente, que va a administrar totalmente, que va a tener su territorio total y la comunidad total. Y esto no es así. Esto no es así. En cambio, el sujeto moderno sabe, ¿sí? Que quiere recuperar un paraíso perdido. Es decir, quiere algo trascendente. Este sujeto moderno es individualista y tiene algo que se llama la colectividad restringida, es decir, pertenece a grupos que va a luchar, trabajar, va a colaborar mientras logra su objetivo. Bueno, esto está aquí metido y tiene que ver con la representación social de las unidades habitacionales, donde la propuesta es justo dotar a las familias de elementos para enfrentar cualquier crisis. Obviamente, lo primero es el Evangelio y es la esperanza. Y desde allí, que puedan enfrentar las crisis, solo en ese momento podrán experimentar la unidad familiar y la armonía con los vecinos. Pues, siendo esto, justamente los retos de las unidades habitacionales que hemos expuesto es un tema que nos apasiona. Y aunque aquí hemos expuesto esta investigación, hay mucho por hacer, mucho por hacer. Ojalá en algún momento pudiéramos hacer algo semejante, algo más concreto para poder dar seguimiento a las propuestas que se han lanzado. Pues les agradezco mucho su presencia, su participación, su paciencia y desde luego las oportunidades que puedan crear para evangelizar las unidades habitacionales. Muchas gracias.